Hola a todos, hoy es 15 de octubre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy tenemos varias actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Nos dirigimos directamente hacia la región de Kursk, donde el ejército ruso sigue intensificando sus ataques en la ofensiva generalizada que el ejército ruso ya está llevando a cabo a gran escala en la región de Kursk. Vamos a ver esta imagen que nos explicaría en mayor detalle cuáles serían los vectores principales de ataque y los movimientos esperados del ejército ruso en esta zona. En esta imagen podemos ver claramente lo que sería la incursión ucraniana en Kursk. En este punto vamos a fijarnos, esto es al sureste de Olgovka, donde se dice que los ucranianos han quedado encerrados con un batallón. Esta región es Nizhny Klin, Silion Nishliach, todo este punto donde vimos para el día de ayer que los rusos habían capturado a un grupo importante de operadores de drones y según algunas fuentes los habrían ejecutado, pero todavía no se tiene la certeza de esta información. Tenemos en este punto serían las defensas más importantes de los ucranianos en Nova Ivanovska, un poco hacia el norte, y también en Sverdlikava. Por otro lado, los rusos están presionando en Nova Zarochina, donde ya vimos que han cortado la vía más importante para las posiciones ucranianas en Pagrebki. Tenemos también para el día de hoy la presión del ejército ruso en Mihailovka y principalmente en Cherkasska y Kanapielka, donde ya hay algunas geolocalizaciones. Por ahora, aquí abajo, en la parte sureste de la incursión ucraniana, está Pliejava, que todavía no ha sido controlada por el ejército ruso, pero tanto hacia el flanco sur como hacia el flanco norte, los rusos están controlando casi que la mayor cantidad del terreno y los ucranianos estarían encerrados en contra del río Psiol. Vemos también lo que son las rutas más importantes de reabastecimiento para los ucranianos, que son justamente las vías donde los rusos están tratando de cortar. Esto sería aproximadamente el detalle y las direcciones más importantes de ataque del ejército ruso. También hay que resaltar esta región, estamos hablando de Glushkova, donde los rusos ya habrían logrado retirar completamente a las fuerzas ucranianas dentro de su territorio. Si volvemos a nuestro mapa de referencia en la región de Cherkasska y Kanapielka, para el día de hoy tenemos un reporte de una gran ofensiva del ejército ruso con varios vehículos blindados que han sido atacados medianamente por la brigada número 61 ucraniana. Se reporta que todos son BMP, vehículos de transporte de infantería, pero que también están equipados con una potente ametralladora en su torreta. Y podríamos decir que casi que sin resistencia el ejército ruso avanza sobre toda esta zona, muy pocos ataques de la artillería ucraniana y solo en el momento en el que los rusos desembarcan a su infantería vemos más ataques, que es en este punto. En esta región los ucranianos, como vemos, están atacando con municiones de racimo, también están atacando con artillería este punto donde los rusos habrían ya desembarcado a sus tropas. Gracias a estos videos de las fuentes pro-ucranianas, varios mapeadores y expertos militares han actualizado sus reportes, han actualizado sus mapas, demostrando esta región principalmente en el control del ejército ruso. Esto sumado al control que los propios rusos han reportado ya para el día de ayer de la captura de Cherkasska y Kanapielka. El día de ayer teníamos a las fuentes prorrusas afirmando que ellos habían controlado esta zona. Después tuvimos reportes de un poco más hacia el noreste de esta posición por parte de las fuentes independientes como Surya Maps, y para el día de hoy tenemos lo que serían ya las geolocalizaciones que confirmarían el control del ejército ruso de esta zona, y tal vez con este mismo control, con este mismo movimiento, los rusos se han movido y han logrado capturar Cherkasska y Kanapielka, aunque para el día de hoy, para la hora en la que estamos haciendo el reporte, todavía no hay imágenes del ejército ruso dentro de esta villa. Nos movemos ahora un poco más hacia el norte. El ejército ruso estaría atacando en la parte norte de Ruska de Pariechna. Tenemos algunas imágenes de lo que serían los asaltos del ejército ruso en un compilado con mucha información, con distintos tipos de geolocalizaciones y de ubicaciones. Los rusos dentro de lo que sería un puesto de comando, que es esto, como vemos varios televisores, computadores donde se está transmitiendo en vivo lo que estarían haciendo los operadores de drones. Estas serían las personas que dirigen puntualmente dónde atacar, cuándo atacar y cómo atacar. Esta sería la dinámica principal de
todos los centros de comando, tanto para los ucranianos como para los rusos. En este caso, los rusos estarían analizando las líneas de árboles donde están los ucranianos. Un poco más adelante vamos a ver más escenas de lo que estaría sucediendo en este punto. Se han geolocalizado algunos de estos puntos donde se entiende los rusos estarían atacando por ahora sin ningún cambio en la configuración del mapa. Nos movemos ahora hacia la cercanía de Korenava y Snagorsk, donde los rusos han avanzado en este punto. Para el día de hoy tenemos ataques del ejército ucraniano. Se reporta que estos videos son de hace aproximadamente 4 días, donde los rusos se estaban moviendo con algunos de los vehículos y los ucranianos descubren este movimiento y después empiezan a atacar estos vehículos, aunque la infantería ya había descendido de este terreno. Muy probablemente los rusos estaban asegurando esta área, estaban recuperando el control de estas líneas de árboles donde vimos que la infantería entró y después los ucranianos con sus operadores de drones destruyen el vehículo, que es lo más efectivo para neutralizar los avances del enemigo. Los vehículos son el objetivo principal para impedir que el enemigo pueda moverse a lo largo del terreno. Podemos decir que los ucranianos todavía tienen cierta influencia sobre esta vía que ahora ya estaría completamente confirmado. Físicamente está capturada por el ejército ruso, los ucranianos están atacando con drones. También tenemos algunos ataques de drones hacia el sur de Tolstiluk. Se reporta también que es un ataque del ejército ucraniano de hace aproximadamente 3 días y en este caso una imagen bastante curiosa, un dron Lancet del ejército ruso que es atacado por un dron FPV del ejército ucraniano. Un poco más adelante, como ven, es bastante difícil que el operador de dron ucraniano impacte directamente, logre alinear los drones y luego impactarlos, pero en estas imágenes podemos ver cómo básicamente lo impacta y tal vez hubo alguna explosión en el aire. No es un gran problema para el ejército ruso este tipo de ataques. Un poco más hacia el norte, para el día de hoy se reportó que el ejército ruso ha capturado esta zona de los bosques. Este gran parche de bosque habría sido capturado por los rusos. Para el día de ayer, esta sería la situación. Teníamos los reportes de los mapeadores independientes como Surian Maps y para el día de hoy tenemos el reclamo de esta área en el control del ejército ruso y un poco más adelante de este punto hacia el oeste los rusos estarían atacando con drones lo que sería la retaguardia de Pogrevki para los ucranianos. En este punto los rusos han descubierto algunas unidades, algunas posiciones del ejército ucraniano y las están atacando con drones que lanzan granadas. Como podemos ver en estas imágenes, vemos varios ataques del ejército ruso sobre esta zona. Algunas de estas imágenes han sido geolocalizadas en este punto, lo que nos podría indicar que efectivamente este mapa podría estar dibujando bastante bien el panorama en la cercanía de Pogrevki, Marievka, Orlovka, donde todavía los ucranianos tienen control. Si nos movemos un poco más hacia el sur, en la cercanía de Pliejava, donde los rusos han estado presionando en este punto, tenemos un video que ya habíamos visto algunas partes, pero para el día de hoy se ha publicado un video mucho más largo de lo que serían los asaltos y las capturas de algunas líneas de trincheras por parte del ejército ruso. En los primeros momentos de este video vemos un vehículo, este es un vehículo ucraniano del cual se están bajando los soldados ucranianos. Podemos ver, aunque no con muy buena calidad, que estos soldados tienen una banda en el hombro de color blanco. Estos serían los soldados ucranianos que han caído en esta zanja, en esta trinchera, en el vehículo que ellos venían transportándose. Los ucranianos están descendiendo de este vehículo bajo el fuego del ejército ruso. Varios impactos de artillería, también ataques de drones. Los ucranianos están tratando de defender estas posiciones. Como vemos, están todavía desembarcando algunas cosas de este mismo vehículo, como podemos ver en este lugar. En principio, los ucranianos están defendiendo estas trincheras que para este momento controlaban. Los rusos analizan todo lo que sería el movimiento de los soldados ucranianos. Estos siguen siendo soldados ucranianos y después empiezan a atacar tanto con drones como con artillería varias de estas ubicaciones en las trincheras. Un poco más adelante empiezan a moverse los soldados rusos, empiezan a moverse hacia adelante y a disparar directamente hacia las posiciones donde están los soldados ucranianos. En esta parte del video vemos algunas unidades del ejército ruso llegar a esta zona y disparar hacia donde los ucranianos se habrían retirado. Los ucranianos salen de la trinchera que está en este punto y empiezan a retirarse hacia los bosques
y como vemos este soldado ruso está disparando hacia los bosques. Podemos ver el fuego de la ametralladora que se dirige en esta dirección. Luego los rusos capturan la trinchera donde antes estaban los ucranianos. En el video con más detalle se pueden ver algunos de los cuerpos de los soldados ucranianos en este punto, pero ya aquí podemos ver a los soldados rusos. Voy a censurar algunas de estas partes. Este es un soldado ruso y estos serían algunos soldados ucranianos que han quedado como resultado de la ofensiva del ejército ruso sobre esta zona. Vemos que estos soldados tienen muy claramente las bandas rojas en los brazos, están completamente marcados, dirigiendo su fuego hacia la parte inferior del video donde estarían las posiciones ucranianas. Ellos han tomado esta trinchera, han expulsado a los ucranianos de aquí y los ucranianos han entrado en los bosques para cubrirse. Esta sería la operación. Vemos aquí ya están los soldados rusos asegurando esta área, capturando la trinchera donde antes estaban los soldados ucranianos. Este soldado no está herido, simplemente está cubriendo con su fuego a los movimientos de los otros soldados. Está tendido en el piso disparando en esta dirección. Un poco más adelante, los soldados siguen moviéndose y capturando las zonas que han sido evacuadas por los ucranianos. Finalmente, también tenemos algunos prisioneros que los rusos han capturado, como sería este soldado ucraniano que se rinde ante los drones del ejército ruso. Estas serían las imágenes un poco más en detalle de lo que habría ocurrido en este punto. Este es el bosque del que estamos hablando. Los ucranianos se habrán retirado hacia estas regiones y los rusos han capturado unas trincheras que en este mapa no podemos ver porque son imágenes satelitales bastante viejas de esta área. Todavía los rusos no toman Plijava, los ucranianos parece que están bien atrincherados en este punto. Tenemos algunos videos de que estarían atacando con drones y lo importante de este video que varios expertos militares han señalado es que se trata de un dron filo guiado, un dron guiado con el hilo de fibra óptica. Y lo importante es que se estaría adentrando en el bosque, zigzagueando entre los árboles. Aún así no tiene ninguna limitante para impactar a los vehículos ucranianos que han encontrado, que han descubierto en este punto los drones de reconocimiento. Más de este tipo de drones se acercan hacia el bosque, pasan por lugares relativamente difíciles para este tipo de vehículos no tripulados y finalmente llegan hasta donde están los vehículos ucranianos para destruirlos completamente. Otro impacto hacia el segundo vehículo ucraniano en este lugar. No se tienen los resultados de estos ataques, pero los rusos habrían descubierto este punto donde están los ucranianos y continúa la ofensiva rusa en la región de Kursk, recortándole a los ucranianos un poco más de terreno en todas las áreas, principalmente en el oeste y en la región este un poco más. Nos movemos ahora hacia la región de Kharkov, donde tenemos algunas actualizaciones. Los rusos, al parecer, han realizado un movimiento bastante desafortunado dentro de sus propias fronteras. Los ucranianos han descubierto este movimiento y con una gran cantidad de drones han logrado infligir bajas importantes, bajas sensibles al ejército ruso que estaba moviéndose dentro de sus propias fronteras. Tal vez los rusos querían acercar tropas hacia la frontera con Ucrania. Ellos estaban moviendo en esta zona. Estamos hablando de la villa de Zhuravlovka. En esta región los rusos se han movido con sus vehículos, con su infantería. Varios convoys del ejército ruso se estarían moviendo en este lugar, como podemos ver en las imágenes. Y los ucranianos han atacado con una gran cantidad de drones, infligiendo bajas no solamente a los medios del ejército ruso, sino también a sus tropas. Imágenes bastante fuertes salen de este video donde los rusos habrían sido completamente detenidos dentro de sus propias fronteras por parte del ejército ucraniano. Tal vez los rusos querían acercar sus posiciones hacia este punto para diversificar los movimientos de la dirección bastante estancada en Lipsy. Nos movemos ahora hacia la región de Kupiansk, donde para el día de hoy, en las horas de la mañana, llegó una geolocalización donde se demuestra el avance del ejército ruso en la cercanía de Kalesnikovka y de Krugliakavka. En estas imágenes provistas por las fuentes ucranianas, aparte de varios ataques de artillería, ataques de drones en distintas áreas,
donde los ucranianos descubren las posiciones del ejército ruso. Tenemos una actualización muy importante ya casi al finalizar el video y empezaría aproximadamente desde este lugar. En este punto vamos a ver con detenimiento, hay un lago, un pequeño bosque y también esta vía va a ser muy importante. Dejamos avanzar el video. Los ucranianos han estado atacando con artillería este punto. Vemos aquí los ataques de artillería. La edición del video no deja ver muy bien lo que está sucediendo, pero el dron mueve la cámara un poco más hacia arriba. Podemos ver el mismo lago, el pequeño bosque y la vía. Y hacia este lugar, esto sería algunos edificios en Krugliakavka. Después de eso vemos el avance de un tanque, un vehículo ucraniano que estaría disparando sobre estos edificios donde los rusos habrían tomado ya posiciones. Dos impactos de este tanque, el primero lo vimos, luego este es el segundo y después de eso el video termina. Los ucranianos no nos dan muchos detalles y eso para nosotros dice bastante sobre lo que sería la efectividad del ataque ucraniano. Si nosotros nos vamos hacia el mapa y nos acercamos un poco hacia este lugar, desde esta dirección estaba atacando el tanque ucraniano hacia las posiciones rusas, aproximadamente en estos edificios. Si tratamos de tomar el ángulo en el que se estaba grabando, es aproximadamente este, y lo que yo les decía en el video, estos son los edificios que se ven detrás del tanque en Krugliakavka. Aproximadamente de esta forma es como se está grabando el video y desde esta dirección el tanque dispara hacia los soldados rusos en este punto, confirmando que efectivamente el ejército ruso ha tomado toda esta área desde aquí hacia atrás, que estamos hablando de la ofensiva desde Pichana hacia Krugliakavka, y estos aquí al fondo serían los edificios de Krugliakavka. Estas geolocalizaciones permitieron actualizar el mapa y dar toda esta zona en el control del ejército ruso. Es muy probable que los rusos hayan seguido avanzando en esta misma dirección y ya hayan llegado hacia esta intersección donde se dividen los caminos hacia el norte en Kalesnikovka y hacia el sur hacia Krugliakavka. Estas serían las actualizaciones más recientes. Se entiende que toda esta área ya ha sido capturada por el ejército ruso y debido a esta geolocalización también es muy probable que el ejército ruso haya capturado todas las zonas que se encuentran hacia el este de esta posición que han sido reclamadas en su control. Por ahora no tenemos más actualizaciones relevantes en este punto y nos movemos un poco más hacia el sur, donde para el día de hoy en la cercanía de Nevskaya se reporta un avance del ejército ruso en estas direcciones. Esta es la situación para el día de ayer. Teníamos a las fuentes independientes de Suryat Maps donde nos demuestran que el ejército ruso ha realizado una especie de operación de pinzas en este punto de esta forma como está marcada en el mapa y que los ucranianos han tenido que retirarse de este lugar ante la presión del ejército ruso. Se estaría hablando de tropas de la brigada número 67 del ejército ucraniano. Por ahora no se tienen imágenes del movimiento del ejército ruso en este punto, pero como ya lo hemos visto muchas veces, los rusos se están acercando y están posicionándose en toda la ribera del río Zhirivets, que transcurre por este lugar hacia el sur, por todo este punto. Todos estos son los objetivos del ejército ruso, casi que hasta llegar a Zarichne. En Zarichne para el día de hoy tendríamos imágenes de lo que serían las operaciones de rotación del ejército ucraniano llevando más infantería hacia las posiciones del frente. Varios vehículos, como podemos ver, están transitando por esta zona. Este puente ha sido impactado, ha sido reparado por los ucranianos y estas serían entonces las imágenes. Como vemos, hay destrucción de vehículos, el puente en sí ha sido destruido ya, pero los ucranianos con sus unidades de ingeniería han logrado restablecer un paso seguro para los vehículos y es en este momento en el que estamos viendo este video, las fuerzas ucranianas moviéndose con sus tropas hacia adelante. Tenemos algunos ataques del ejército ruso en la cercanía del bosque Kremena. Estaríamos hablando de ataques de drones sobre las posiciones ucranianas. Podríamos decir que es la rutina militar en este punto. Después de algunos avances del ejército ucraniano en este lugar, no ha habido mayor movimiento en estos puntos. Tenemos descubierto aquí para los rusos lo que serían antenas y equipos de comunicación del ejército ucraniano. Después empiezan a ser atacados todos estos objetivos por parte
de los drones que lanzan granadas del ejército ruso, y es el proceso que estamos viendo en estas imágenes. Incluso podemos ver, los rusos señalan algunas unidades del ejército ucraniano que escapan al fuego producto de las explosiones de los drones. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy no tenemos actualizaciones relevantes en la cercanía de Siversk. Hay un completo silencio en varias regiones del frente, y esto podría ser, por un lado, debido a las condiciones climáticas, y por otro lado podríamos decir que sería resultado de un silencio unilateral que han empezado a realizar los rusos en sus puntos de ofensiva. El internet, pero al día de hoy en mi casa está muy mal, ha estado muy mal, incluso en el momento en el que estaba trabajando. Hubo algunos momentos de desconexión. Tenemos entonces en este punto algunos reportes de los ataques de la artillería del ejército ruso dentro de la ciudad de Siversk. Nos movemos ahora hacia la región de Taresk y Novgarovka, donde para el día de hoy el ejército ucraniano se reporta que ha realizado algunas ofensivas en este lugar. Según las mismas fuentes pro-ucranianas, los ucranianos están tratando de atacar y detener el avance del ejército ruso en este punto, pero se afirma que los rusos han logrado establecerse, han logrado afianzarse en este punto. Tenemos varios ataques de drones que harían parte de esta ofensiva ucraniana en este punto en Taresk. En estas imágenes, ha sido completamente imposible cargar los videos con el pésimo servicio de internet que ofrece Claro. Si en algún momento tienen la oportunidad de usar este servicio, desperdícienla por completo. Los rusos también han estado atacando en estas zonas con drones. Se entiende que los combates han sido muy intensos, pero por ahora, como resultado del contraataque ucraniano en esta dirección, según las mismas fuentes pro-ucranianas, el ejército ucraniano no ha logrado hacer retirar al ejército ruso de esta región, principalmente porque ellos controlan lo que serían los edificios más altos y mejor fortificados, entre comillas, de la parte central de Taresk. Nos movemos un poco más hacia la región de Novgarovka. Para el día de hoy tenemos avances del ejército ruso en este punto. Ayer teníamos algunos de estos reportes. Desde aproximadamente el 13 hemos tenido este tipo de reportes y algunas geolocalizaciones del ejército ruso moviéndose en esta dirección. Esto fue el 13 de Esto fue para el día de ayer. Tuvimos un reporte de control un poco más extendido del ejército ruso en esta misma región, y para el día de hoy tenemos justamente este cambio en el mapa. Los rusos se están moviendo a través de la calle Dzerzhinskaya hacia el norte, capturando todas las zonas aledañas hacia este punto. Si nos movemos un poco más hacia el suroeste, tenemos una confirmación de que el ejército ruso ha avanzado en las zonas que se reclamaban en su control, en la cercanía de todas estas fortificaciones hacia el oeste de Novgarovka. Tenemos algunas geolocalizaciones, ataques de drones ucranianos sobre los movimientos de la infantería del ejército ruso en este punto. Nos vamos ahora hacia la dirección de Pakrovsk. Para el día de hoy tampoco hay cambios relevantes en el terreno. Tenemos lo que serían las actualizaciones del día de ayer, donde ya habíamos reportado este cambio a los rusos cortando la vía más importante que desde el sur reabastece las posiciones ucranianas en Selidava. Tenemos algunas imágenes de lo que sería la situación dentro de Selidava. No hay mucha destrucción, al menos en la parte central como tal. Las posiciones de la línea del frente están muy lejos de este lugar. Serían algunas imágenes grabadas por los voluntarios, entre comillas, del ejército ucraniano, que estarían grabando la situación en la parte central. Tenemos algunas geolocalizaciones de la presencia del ejército ruso. Los drones ucranianos estarían atacando los movimientos de la infantería rusa en este lugar. En algunas de estas imágenes podemos ver los movimientos de la infantería rusa siendo impactados por los drones del ejército ucraniano que realizan un seguimiento. Como podemos ver, esta granada es bastante grande. Tal vez estamos hablando de un dron Baba Yaga del ejército ucraniano atacando las posiciones del ejército ruso. Varios de estos puntos han sido geolocalizados, evidenciando el control del ejército ruso en esta zona, y los ucranianos han estado atacando estas mismas posiciones con sus drones Baba Yaga, que tienen bastantes explosivos y de un tamaño considerable, como podemos ver en todas estas granadas. Un solo dron puede cargar 4 o tal vez un poco más de 4 de estas grandes granadas que lanzan
que son casi proyectiles de mortero sobre las posiciones del ejército ruso. Estas geolocalizaciones sirvieron para confirmar la presencia del ejército ruso en este punto, desde donde los rusos han estado presionando y atacando las posiciones ucranianas directamente al frente de ellos. Un poco más hacia el sur, no hay muchas actualizaciones de lo que estaría sucediendo en Girnik y en Kurajavka. Se entiende claramente que los combates siguen siendo muy intensos, pero podríamos decir que el ejército ruso ha limitado completamente la publicación de todas estas imágenes y todos estos videos que veníamos recibiendo hacia este lugar. No se sabe qué está sucediendo en este punto, si es que los ucranianos han logrado detener el avance del ejército ruso que venía desde Sukurina, que ya estaba llegando hacia los primeros edificios de Girnik, o si tal vez se debe a que los rusos no quieren revelar en estos momentos cuáles son sus intenciones de movimiento y tal vez muy pronto vamos a recibir actualizaciones bastante sorpresivas sobre lo que estaría sucediendo, cambios dramáticos en la configuración del mapa. Como se entiende, los rusos siguen presionando en este lugar y ante el riesgo de que los ucranianos puedan cortar el saliente que va desde Gostre hacia Ostrovsk, los rusos están tratando de solidificar los flancos principalmente en la villa de Maximilianovka. Maximilianovka ha estado bajo un fuego intenso del ejército ruso. Tenemos algunas actualizaciones de que los rusos han estado atacando esta que es Maximilianovka, la podemos ver muy claramente con el sistema TOS-Flamthrower, las posiciones del ejército ucraniano. Estos proyectiles que son multilanzadores de rockets pero termováricos al mismo tiempo, esta sería la característica del sistema TOS-Flamthrower, estarían impactando las posiciones ucranianas con una precisión considerable en este punto. Es importante que los rusos puedan tomar Maximilianovka porque de esta forma van a poder consolidar el movimiento que ellos están haciendo hacia la parte oeste en la cercanía de Kurajava, como se ha manifestado. Si los rusos no pueden solidificar sus posiciones en este punto, los ucranianos tal vez en algún futuro vayan a tratar de realizar un corte, realizar una presión hacia las posiciones rusas en este punto y de esta forma podrían acabar con el saliente ruso que se ha generado en este lugar. Claramente tiene una dificultad y tiene un riesgo hacer estas operaciones muy en profundidad de las líneas enemigas si no se pueden solidificar los flancos. Pero como se entiende y como las mismas fuentes pro-ucranianas han estado reportando, en estos momentos los ucranianos no tienen la suficiente fuerza para llevar a cabo una operación de este tipo, así que es muy probable que aunque sea un avance lento, como ya hemos visto en todas estas regiones, vamos a ver al ejército ruso moverse hacia adelante en Maximilianovka y capturar el 100% de esta villa. De hecho, si nosotros nos movemos hacia el mapa de las fuentes pro-ucranianas, como lo son Deep State, ellos remarcan toda esta zona, un poco más del 50% ya de Maximilianovka en el área gris, lo que significaría que los ucranianos no tienen posiciones en este punto y estos mapeadores no tienen certeza de si los rusos están presentes en este lugar. Así que volviendo a nuestro mapa de referencia aproximadamente por esta zona e incluso yéndose hacia el norte, estaría el área de influencia del ejército ruso marcada por los mismos mapeadores pro-ucranianos, así que es muy probable que en los siguientes días vayamos a ver un avance del ejército ruso real en este punto, capturando estas áreas y ampliando asimismo la zona gris donde se estarían moviendo los ucranianos hacia atrás. Nos movemos un poco más hacia el sur, tenemos una presión muy fuerte sobre Katerinovka del ejército ruso por parte de los ataques de artillería. Pido disculpas a todos ustedes, el internet para el día de hoy ha estado muy mal, este es un servicio muy malo, de los peores en Colombia. Tenemos los ataques de artillería del ejército ruso sobre la villa de Katerinovka, una muy fuerte preparación sobre esta zona, lo que significa que el ejército ruso se va a mover hacia adelante en este lugar y podríamos decir que el ejército ruso tiene medianamente un cerco sobre esta villa, un poco hacia el este y también un poco hacia el sur. Una gran cantidad de impactos, fuertes explosiones a lo largo de Katerinovka, lo que significa que los rusos van a avanzar en los próximos días en esta zona. La presión del ejército ruso se está ejerciendo desde el este en esta dirección y también tenemos reportes de que el ejército ruso se ha movido en este punto
hacia la parte sur de Katerinovka, y estas serían las zonas que tal vez más rápidamente vayan a caer en el control del ejército ruso. Nos movemos un poco más hacia la cercanía de Ugledar, donde hemos tenido bastante presión con los ataques de drones y un nuevo cambio en la configuración del mapa en esta zona. Varios ataques de drones y de artillería del ejército ruso han sido reportados para el día de hoy, y una de las zonas más fuertemente atacadas por el ejército ruso sería esta gran línea de árboles, pequeño parche de bosque, podríamos decir ya, donde los ucranianos todavía tienen posiciones. Esta es la forma más segura para el ejército ruso acercarse hacia las fortificaciones ucranianas, que como vemos son bastantes, y enfrentan al ejército ruso a una gran defensa en este punto si ellos quieren acercarse hacia Bogoyavlenka. Los rusos no pueden ignorar estas fortificaciones. Desde esta posición los ucranianos pueden abrir fuego sobre sus líneas, pero claramente es mucho más seguro ir por este parche de bosque, ir por estas líneas de bosque. Hemos estado recibiendo reportes de ataques de artillería del ejército ruso en este lugar, simplemente para el día de hoy no está funcionando. También tenemos reportes de que el ejército ucraniano ha estado atacando con drones los movimientos del ejército ruso, que se aprestan ya a dirigirse hacia el noroeste a lo largo de todas estas líneas de árboles. Esto sería la actualización más reciente que tenemos para el día de hoy. También en la hora de la mañana llegaron algunas actualizaciones de los mapeadores pro-ucranianos como Deep State, donde ellos confirman que los rusos han capturado este terreno, algo que nosotros ya habíamos tenido, y que tienen un vector de movimiento hacia el noroeste. Estaríamos hablando de esta zona, habría quedado ya en el control del ejército ruso, y los rusos están presionando, moviendo su enfoque un poco más hacia el noroeste en estas líneas de árboles. También en toda la región que se encuentra directamente hacia el frente de las posiciones del ejército ruso, la artillería y los operadores de drones del ejército ruso han estado aumentando la presión. Podemos ver que esta es la distancia más prudente donde están las líneas de árboles y las trincheras ucranianas, y en esta misma dirección los rusos han estado atacando con muchos impactos de los operadores de drones y también con artillería. Seguimos dirigiéndonos hacia el oeste para el día de hoy. En las horas de la mañana se reportó un avance importante del ejército ruso hacia el sur de Zolotañiva. Teníamos estas actualizaciones nuevamente de los mapeadores pro-ucranianos, y después tuvimos el cambio en nuestro mapa de referencia. Se entiende que los rusos, como lo habíamos presupuestado ya en este canal, incluso antes de que cayera Ugledar, dijimos que el objetivo del ejército ruso, uno de los importantes, sería moverse por toda esta vía, asegurándola, dirigiéndose hacia Velika Novosiolovka, que es esta villa que está aquí, donde los ucranianos también tienen fortificaciones, tienen posiciones muy importantes. Es un punto logístico, claramente. Se mueven muchas rutas hacia varias direcciones. Los ucranianos reabastecen a sus posiciones desde el norte hacia Velika Novosiolovka, y hemos estado viendo entonces un avance del ejército ruso en los campos adyacentes hacia esta vía en el sur. Y también, conforme con este mismo movimiento, empiezan a generarse algunas teorías de que el ejército ruso querría desarrollar una operación de pinzas también hacia Velika Novosiolovka, pero esta vez partiendo desde Priyutina. Priyutina es esta villa que podemos ver en este lugar, bastante pequeña, donde los rusos, se ha reportado desde hace aproximadamente 2 o 3 días, han empezado a moverse hacia el norte. Estas son las actualizaciones que nos llegan de los mapeadores independientes, de los mapeadores prorrusos, como teníamos para el día de ayer. Se han cambiado ya algunas zonas en este punto, reclamadas en el control del ejército ruso, pero que por ahora no tenemos ninguna imagen al respecto, ninguna geolocalización. Según algunas fuentes prorrusas, el ejército ruso va a tratar de moverse hasta llegar a la vía O0510, cortarla completamente en este lugar, también cortar las posiciones ucranianas desde Zolotañiva y empezar a desarrollar una operación de pinzas que se dirija hacia Velika Novosiolovka, que está aquí. Según estas mismas fuentes, los ucranianos habrían perdido muchas tropas en la ofensiva que el ejército ruso desarrolló hacia Staramayorska y Urayna. Tendrían debilitadas estas posiciones alrededor de Velika Novosiolovka, y los rusos van a tratar de moverse en estas dos direcciones al mismo tiempo para acercarse a la villa, para cortar
más vías de reabastecimiento que en estos momentos todavía posee y empezar a acercar las posiciones ucranianas en este lugar. Si nos movemos un poco más hacia el oeste, en la dirección de Rabotino tenemos algunas actualizaciones, ataques con bombas FAB del ejército ruso en la cercanía de la villa de Oreja. Por ahora esta no va a ser una prioridad para el ejército ruso, esto se trataría simplemente de la rutina militar normal en este lugar, tratando de reducir las posibilidades del ejército ucraniano. Los ucranianos por su parte también han estado atacando con bombas de la aviación en esta misma región, pero se entiende que este evento, este ataque del ejército ucraniano sería de hace aproximadamente 3 días. En la dirección de Gerson tenemos bastantes actualizaciones, pero podríamos decir la rutina militar normal en esta zona, ataques de drones del ejército ucraniano, también incluso ataques con misiles Lumur sobre las posiciones ucranianas, donde los rusos han descubierto posiciones hacia el norte del río Dnipro. En este edificio va a llegar el proyectil, va a llegar el misil guiado Lumur, como vemos en estas imágenes. Esta es la vista del misil y después de eso algunas tropas ucranianas salen de esta vivienda y se ocultan en otra un poco más hacia atrás, precisamente en este punto. Los ucranianos por su parte también han estado atacando al ejército ruso hacia la parte sur del río Dnipro. Y si nos movemos un poco más en la región de Mykolaiv, se reportan que aproximadamente más de 5 misiles Iskander del ejército ruso han impactado esta zona. Primero, se empezó a manejar la información de que la mayoría de los impactos habían llegado en la cercanía del aeródromo, que podemos ver muy claramente en estas imágenes. Y después tuvimos algunas actualizaciones de que los rusos han atacado también hacia las instalaciones portuarias del ejército ucraniano, donde los ucranianos han estado recibiendo armamento que viene desde los puertos de Odessa hasta este punto. Los rusos han intensificado sus ataques con misiles Iskander en este lugar. Tal vez varios objetivos de valor han sido descubiertos en esta zona y han sido atacados por el ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia el norte. Estamos hablando ya de Kiev porque para el día de mañana se entiende que Zelensky va a presentar su plan de la victoria en el Congreso ucraniano, podríamos decir, en la Rada ucraniana. El plan de la victoria de Zelensky, que ya ha sido presentado a los Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN, para el día de mañana, para el día 16 de octubre, va a ser presentado en el Congreso ucraniano. Tal vez vaya a ser a puerta cerrada, no vayamos a recibir muchas más actualizaciones, pero esto puede generar un cambio en las políticas, por ejemplo, de reclutamiento ucraniano, de los distintos tipos de frentes que tal vez los ucranianos quieran abrir. Tenemos también actualizaciones de que a pesar de que se ha cancelado la reunión de todos los aliados de la OTAN y Ucrania en Ramstein, Alemania, Biden, el presidente de los Estados Unidos, va a visitar Alemania en los siguientes días, una visita que ha sido retrasada debido a los daños que ha causado el huracán Milton en los Estados Unidos. Todavía no se entiende cuáles son los temas que van a tratar estas dos personas, pero claramente Alemania y los Estados Unidos han sido los principales aliados de Ucrania. Este va a ser el punto de la reunión y no se sabe qué tipo de discusión van a tener, si van a hablar de las armas de largo alcance, si van a hablar de permisos por parte de la OTAN y de los Estados Unidos para que Ucrania pueda usar estos misiles. Lamento que haya sido de esta forma el reporte, el internet ha sido muy malo. Nunca olviden el nombre de esta empresa. Claro, es el peor servicio de internet que se puede tener. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video. Pueden apoyarme también para lograr mejorar este tipo de condiciones técnicas y traerles a ustedes la mejor información, lo más detallada posible. Recuerden dejar su like, recuerden dejar su comentario, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.